Bueno, buenas tardes, compañeros. Yo soy Manuel Ferrer, militante del Frente Amplio, responsable de organización nacional del Frente. Bueno, contanos cómo ha sido la jornada de hoy y cómo va cerrando ya este ciclo electoral. En primer lugar, la jornada de hoy fue tranquila en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Tranquila en tanto a la convivencia democrática, tranquila en el sentido de un alto nivel de votación, un poco más silencioso de lo que estamos acostumbrados, y cierra con esperanza, ¿sí? Seguramente el Frente tendrá avances en todos los departamentos del país, y los resultados hay que esperarlos. Hay algunas certezas, hay algunos lugares que dependen de las últimas acciones de campaña para presumir los resultados, pero en líneas generales el Frente Amplio va a tener más intendencias, más municipios, más alcaldes o alcaldesas, más ediles en en las juntas departamentales y un avance electoral en todo el territorio, ¿no? Es el cierre del ciclo electoral y también el cierre de un proceso de acumulación política y social que el Frente Amplio encaró luego de su derrota electoral en el 2019. ¿Sí? Nosotros, cuando el Frente Amplio perdió, nosotros lo asumimos como un drama para el pueblo uruguayo. Y por lo tanto, había que reencontrarse con el pueblo uruguayo para, desde esa conversación, construir, comprender las cosas que el Frente Amplio tenía que mejorar sin echarle la culpa a nadie, para recuperar el rumbo del gobierno, pero sobre todo un rumbo de esperanza para nuestra población. Y por eso hicimos la campaña Bienvenida Esperanza, ¿tá? Porque efectivamente el día que Yamandu Orsi fue proclamado en las urnas como presidente de la República, sentimos y vivimos que había vuelto la esperanza a nuestro pueblo y que esa esperanza significaba volver a combatir la pobreza infantil, volver a combatir las condiciones insalubres de vivienda de la población, volver a parar un sistema de seguridad social que nos permita que permita no dejar a nadie afuera, ¿sí? Que permita proyectar la educación pública hacia los niveles más universales posibles, incluyendo la educación terciaria. Esto es un desafío enorme que requiere respaldo popular. Y por lo tanto hoy, cerrando el ciclo electoral, que es un ciclo exitoso para el Frente Amplio, entendemos que haremos síntesis, haremos balance, pero nos posicionaremos ya decididamente a las tareas para las que el pueblo uruguayo nos ha elegido, construyendo un horizonte de esperanza, ¿no? La frase "no podemos defraudar" es parte de, de nuestra conversación cotidiana, ¿sí? Y no podemos defraudar quiere decir que el gobierno no puede defraudar, el parlamento no puede defraudar, los intendentes e intendentas que se eligen hoy no pueden defraudar, nuestra acción en las juntas departamentales, en los consejos municipales, donde el pueblo nos eligió, tenemos que cumplir, sabremos cumplir, como dice el himno. Y entre los principales desafíos para adelante, ¿qué es lo que están identificando? ¿Qué es lo que están viendo? Bueno, algunos de los titulares los fui diciendo en la intervención anterior, ¿no? Nosotros tenemos una batería de 63 medidas que se están construyendo en estos momentos. La primera de las 63 es aumentar el nivel salarial de la población, ¿no? Que eso requiere conversación y diálogo democrático, al que el Uruguay está acostumbrado desde hace mucho tiempo, con altibajos, pero reinstalado desde el 2005, cuando el Frente Amplio llegó por primera vez en el gobierno, que es la negociación tripartita entre empresarios, el Estado y las organizaciones de trabajadores, los sindicatos. Pero necesitamos, el quinquenio anterior fue de retroceso en salario real promedio. De hecho, fue de retroceso para el 90% de la población. Y el aumento del 10% de la población fue mayor al retroceso del otro 90%, ¿no? Así de cruda la reversión
Y el salario implica negociación democrática, implica obtener recursos, implica aumentar productividad, implica hacer cosas en la organización del trabajo, implica compromisos colectivos, no es una varita mágica, pero también implica aumentar la cantidad de recursos para las familias y especialmente para las familias de bajos ingresos que puedan resolver por sí mismas, ¿sí? Sin pedirle permiso a ningún caudillo, de qué forma mejorar su vida en comunidad, ¿no? En la familia, con las diversas características de familia que viven en la sociedad uruguaya, eh, hasta las comunidades más grandes. El problema de la vivienda es un problema dramático en Uruguay porque la especulación inmobiliaria tiene un peso formidable, ¿sí? En Uruguay hay más casas vacías que gente sin casa. Y eso no es sencillo de transformar, pero nos hemos puesto la camiseta de que muchas cosas vamos a hacer, que algunas requieren construcción, algunas requieren asociación, muchas requieren subsidio y otras requieren intervenir en el mercado directamente, ¿sí? Eso es parte de los desafíos que tenemos por delante. Pues hay un desafío que es claro, que es equilibrar los agujeros presupuestales, ¿no? O sea, hay una situación que no estaba tan transparentada en la previa que, que han aparecido, ¿no? Deudas en las empresas públicas, postergaciones de pagos, adelantos de impuestos, es decir, impuestos que se deberían cobrar en 2025, ya los cobró el gobierno anterior en 2024, por lo tanto la caja tiene el déficit más grande de los últimos 40 años, la tesorería de la nación. Y ese tema, como ustedes comprenderán, afecta a todo. Ahora, las 63 medidas, los invito a leerlas, son 63 medidas y por lo tanto 63 compromisos. Mencioné algunas titulares, creo que esto no da para seminario de compromisos, pero son compromisos, ¿tá? Y el conjunto del gobierno va a encontrar la forma de cumplir con esos compromisos. Y en la medida que no se puedan cumplir, habrá que explicarle de la mejor manera a nuestro pueblo por qué no. Una de las grandes debilidades en este sentido es la composición del Parlamento, donde el Frente Amplio tiene una mayoría holgada en la Cámara de Senadores, pero no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, y ahí hay una articulación que es necesaria construir en el seno de los partidos políticos del Uruguay para llevarlo adelante. Excelente. ¿Alguna reflexión en torno a Uruguay en América Latina? Y ya para terminar. Uruguay es un pequeño país que muchas veces fue invitado a no sentirse latinoamericano. Y nosotros como Frente Amplistas siempre pensamos que el lugar del Uruguay es la unidad de pueblos y gobiernos en Latinoamérica, ¿sí? Como estrategia de inserción internacional del Uruguay en un mundo que ese que es, no lo quiero caracterizar, pero que brinda preocupaciones en cualquiera de los aspectos que uno quiera mirar. Es un país que tiene que cuidar su cultura democrática, tiene que cuidar sus niveles de integración social. Hay una preocupación grande sobre el ingreso agudo de nuevos esquemas de narcotráfico en nuestro país, que afectan la vida de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestros estudiantes, de nuestros no estudiantes, y eso es parte de una preocupación. Y el Uruguay no pretende ser ejemplo para nadie, sí queremos aprender de todas las experiencias de nuestros pueblos hermanos para construir un Uruguay mejor para nuestra gente junto a la región. El Frente Amplio tiene esa vocación desde el momento de su fundación y entendemos que la unidad de las fuerzas de izquierda, la unidad de las fuerzas de izquierda con las organizaciones de trabajadores, de cooperativistas, de jubilados, de estudiantes, es decir, lo mejor de nuestro pueblo, es parte esencial para construir un horizonte de libertad, de igualdad y de solidaridad entre nuestros pueblos, pero también al seno de nuestros pueblos, ¿no? Y eso es parte de lo que día a día queremos hacer, y para esto el protagonismo popular es esencial. No hay un técnico ni un gobernante que logre la varita mágica del desarrollo.
El desarrollo se construirá con pueblos conscientes, organizados, luchando por sus derechos, luchando por el otro, por la otra, y junto con eso por sí mismo. Es decir, porque cada comunidad pueda desarrollarse francamente, en libertad. ¿Tá? Y por todo eso hemos hecho esta campaña preciosa, que ustedes dicen que duró un año y medio, pero duró 5, y que hoy la terminamos con avances, estamos contentos y yendo a cerrar las urnas y contabilizar la voluntad del pueblo uruguayo en cada uno de los territorios del país, que es la que vamos a respetar siempre.